Hola, soy Solaimsa y paso a presentaros solamente la exposición que hice sobre quién nos espera cuando morimos en un directo en Caja de Pandora. Espero que sea de vuestro agrado. Vamos a hablar de justamente eso, quién nos espera cuando morimos, o lo que es lo mismo, cuando vamos al otro lado. Porque el concepto de muerte como que suena un poco así, ¿no? Fuerte. Realmente morir, si lo tomamos como concepto de finalizar, quedaría mal, ¿no? Es una idea como que no nos entra muy bien que algo pueda terminar, porque de hecho inclusive Einstein ya decía que no existía el fin de nada, la energía se crea, se destruye, no se destruye, perdón, se crea o se transforma, pero no se destruye. Y nosotros al final somos energía, ¿no? Entonces vamos a ver qué es eso que está en ese otro lado, o esa otra realidad, o ese otro estado en el que nos convertimos cuando dejamos nuestro vehículo, que sería mejor decirlo así, ¿no? Es un tema, por tanto, como digo, controvertido y además porque ¿quién ha vuelto de la muerte? Nadie. Sí que es cierto que todos hemos vuelto, cuidado, pero sin memoria. Y ahí estaría el punto de quiebre. A ver, hay personas que han estado en el otro lado y han vuelto, lo que se llama experiencias cercanas a la muerte o ECM, que es como lo llaman, pero en realidad, bueno, pues nos han aportado algún tipo de información, pero falta mucho detalle, ¿no? Entonces, bueno, podemos mediante análisis de estas experiencias de estas personas, textos religiosos, filosóficos, experiencias astrales, o bueno, el puro análisis nuestro, ¿vale? Dar algunas conclusiones o llegar a algún sitio. Vamos a ver, yo voy a intentar a ver si podemos llegar a algún sitio a base de deducir, ¿no? En estos estudios tenemos, por ejemplo, algunos autores como Brian Weiss, Elizabeth Kubler-Ross, perdonad, no, idiomas soy muy negada, Raymond Moody y José Luis Cabouli, que no es tan conocido, Cabouli, y a mí me gusta bastante también. Él sigue un poco la línea de Brian Weiss, pero tiene otro punto, no tan, ¿cómo decir?, no tan zen, ¿no? Es mucho más hipnólogo clínico. Todos ellos nos aportan datos de personas a través de regresiones o, como digo, de experiencias cercanas a la muerte y que, bueno, con sus nos han dado ciertas visiones del tema de distintos tipos, ¿no? También dependiendo, lógicamente, del tipo de experiencia que hayan tenido, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto pueden ser creíbles cuando en ellas hay también creencias y temores? ¿Hasta qué punto todo lo que nos aporta es creíble? Vamos a ver. En personas cercanas a la muerte, lo que expresan es que vieron el típico túnel. También lo ven personas antes de fallecer, te dicen, porque yo estuve una temporada cuidando a enfermos terminales y ancianos de noche, y entonces había momentos en que ellos me decían que veían ese túnel, ¿no? También. Entonces ellos, bueno, pues dicen eso, que ven el túnel, que les dicen que hay que atravesar, y al otro lado aparecen seres luminosos. En algunos casos pueden ser familiares, pueden ser, pues no sé, conocidos o maestros o guías. En otros casos son simplemente siluetas que se muestran en ese otro lado. Y hay que atravesar ese lado. Los que tienen experiencias cercanas a la muerte, pues tienen pequeñas charlas con estos seres y todos les dicen que no es el momento, que tienen que volver. Algunos lo que hacen es que les ponen como una especie de película de lo que han hecho y les dicen que todavía les quedan cosas por terminar o por resolver y entonces, bueno, pues que al volver, pues resolverán todo esto, ¿no? Para poder terminar de pulir lo que quede pendiente. También hay casos en los cuales lo que ven son lugares idílicos, pues a modo de, no sé, como Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Que todo es posible y que proyectan ahí sus deseos y sus, no sé, sus sueños como realidades creadas por su propia mente, ¿no? Yo la verdad que de todos los dibujos, de los cuentos, perdón, de Walt Disney, hay dos que nunca he aguantado y uno es precisamente Alicia en el País de las Maravillas. Me parece, o sea, yo lo relaciono siempre desde pequeña con lugares del bajo astral. Hay cosas ahí que me resuenan como que chirriantes, ¿no? Aunque haya gente que les guste, es mi opinión y la estoy compartiendo. Tampoco me gusta Peter Pan, por ejemplo, porque considero que es el que nunca quiere madurar, siempre quiere quedar en ese estado, ¿no? Ilusorio e infante, que bueno, es muy bonito, pero no siempre nos lleva a ningún sitio, pero son formas de pensar, como digo, ¿no? Entonces, en estos lugares idílicos, pues aparecen esos familiares, amigos, volvemos a lo mismo de siempre, pero ¿son reales?
sea atravesando el túnel y viendo figuras, imágenes o personas que aparecen allí, o sea a través de entrar en estos lugares idílicos, al final, ¿qué hay de real en todo esto, ¿no? Brian Weiss comenta que algunos de los que hacen estas regresiones y van a estos lugares, ellos lo llaman Malhut. El lugar este donde van lo llaman Malhut. Qué curioso que es como uno de los sefirot hebreo del árbol de la vida, que algunos lo confunden con Marduk, que es un dios sumerio hijo de Enki, pero que no tiene nada que ver porque Marduk no es un lugar. También dicen que puede ser un planeta que se llama Marduk. Bueno, como siempre decimos, mucho lío, ¿no? En realidad estaríamos hablando de Malhut. Y Malhut sí tiene sentido que lo digan, porque representa, Malhut es la tierra, dentro de lo que es la Cábala y el árbol de la Cábala, el árbol de la vida, y representa al yo corpóreo, lo que sí tendría sentido, por tanto, cuando estamos hablando de que ellos están en un plano intermedio, de tercera dimensión, pero que luego les hacen volver a esta realidad que es Malhut. Lo describen como muy parecido, también estos lugares donde ellos van como muy parecido al nuestro, pero con colores, texturas, formas que tienen como otra intensidad, otra frecuencia, otra densidad. Es algo distinto, aunque realmente muy parecido a esto. Lo perciben también como físico. Realmente, si nos ponemos a analizar, cómo en esos otros planos sutiles puede haber una realidad igual que esta, paralela, idéntica, un doble de nosotros, bueno, hay que dar ir. Aquí, si deciden quedarse, como dije antes, pues no se lo permiten, porque como tienen que todavía seguir haciendo cositas, aquí pues tienen que volver y pulir el karma que les quede. Algunos de los que tienen estas experiencias cercanas a la muerte no recuerdan cuando vuelven, y otros sí lo recuerdan, dependiendo, bueno, pues de el estado de inconsciencia en el que entraron, o si estos estados también cercanos a la muerte hayan podido ser mucho más profundos y durante más tiempo que otros, ¿no? También depende de que haya una cierta comunicación entre nuestra parte inconsciente y consciente, lo que hace que el recuerdo pueda darse o no. Al igual que en los sueños, por ejemplo. Hay personas que no son capaces de recordar los sueños, o hay sueños que no recordamos, que pensamos que es que no soñamos. Soñamos siempre, porque nuestro ciclo de sueño lleva eso, es un ciclo, ¿vale? Y entramos en REM y es sueño profundo, y ahí es donde empiezan nuestros sueños. Siempre soñamos, pero recordar no recordamos. Cuando volvemos a la conciencia, al despertar, está lo que se llama la censura de nuestro consciente, que es como una especie de muro que se pone por medio y entonces la comunicación desaparece, no podemos acordarnos de nada. El lenguaje del inconsciente, que es el lenguaje de los sueños también, es una buena manera de poder facilitarnos la vida. Entonces, si tuviéramos esta puerta abierta, sabríamos mucho más. Sobre todo porque tendríamos mucha más conciencia de lo que somos. Igual que cuando venimos no recordamos lo que somos ni lo que hemos hecho, porque no interesa, y ahora veremos un poco por qué. Tampoco interesa muchas veces que recordemos nuestros sueños y que este material que está ahí, esta información que está ahí, pueda ayudarnos en nuestro día a día. Y sobre todo podamos ver quizá entidades, presencias que están en ese otro lado y que vienen por la noche a influenciarnos o a, no sé, hacernos tener pesadillas, a molestar o a pasarnos información para generar en nosotros conflicto o error, que también están ahí, ¿no? Por eso nos interesa muchas veces que recordemos los sueños. En cualquier caso, está claro que aquí enlazamos con la creencia de que el alma sigue una larga rueda de encarnaciones en las cuales se va puliendo lo experimentado y no superado, por supuesto, vida tras vida. Está claro que aquí no voy a hablar de lo que ya hablé en el otro vídeo, pero sí, como tiene relación, en algunos momentos tengo que hilarlo, ¿no? Y además porque voy a añadir más datos, ¿no? Entonces, claro, aquí hay que ver qué es lo que es real y qué es lo que quizás no sea real, porque forme parte de nuestra imaginación, como digo, de nuestros deseos, etc. Primero hay que saber qué es eso del túnel, qué función tiene un túnel. Si nosotros nos vamos al otro lado, pues los que hemos hecho viajes astrales, las personas que han visto vidas pasadas, regresiones, o videntes, ven túneles.
cuando van a otros lugares, a otros planetas, a otros planos, a otros... No, en su mayoría no. Yo solamente tuve 2 experiencias de túnel. Despierta, no porque haya tenido experiencias cercanas a la muerte, ¿vale? Hubo un momento en que tuve que hacer un trabajo con un grupo y teníamos que irnos a otros lugares, porque yo he hecho trabajos, en realidad, como en otros planos, planetas, etc. El grupo tenía que hacer un trabajo y yo tenía que hacer otro trabajo. Ellos lo hicieron como visualización, proyectarse ahí. Mi sorpresa fue que yo me vi dentro de un túnel que iba a toda velocidad. Era la primera vez que me pasó aquello. No sé por qué a mí me llevaron de esta manera. Todavía al día de hoy no lo tengo muy claro. Lo único que sé es que cuando volví con un colocón horroroso, es decir, mareada como si me hubiera tomado algo, y me dolía toda la piel, el cuerpo, la piel, me dolía entera. Porque cuando no me podían tocar del dolor que tenía, porque realmente había sido real, está claro. Había sido una velocidad vertiginosa. Yo solo veía como si fueran así como, como líneas, ¿no? Como líneas que iban pasando a toda velocidad, y me dio un estado de vértigo increíble. Y de repente aparezco en un sitio, que era donde tenía que ir, claro, a hacer el trabajo que tocaba. Me quedé allí como un momento de, espérate, que me ubico porque no sé ni dónde estoy ni qué hago aquí. Claro, así fue la ida y fue la vuelta. Cuando volví, como digo, volví hecha polvo, sobre todo por el colocón que llevaba. Claro, ya, bueno, pues echamos a andar, nos levantamos porque estábamos en el campo, al aire libre, y cuando ya me levanté de la piedra donde yo estaba, me fui de bruces al suelo casi. Entonces, una de los compañeros pues me agarró del brazo para que yo fuera un poco con él, y él mismo me soltó porque decía que no aguantaba la energía que estaba emanando de mí porque se estaba mareando. Ahí como que me asusté un poquito, porque ya no entendía muy bien qué estaba pasando. Claro, ¿qué es un túnel? Un túnel es, pues como Einstein, por ejemplo, habla de los agujeros de gusano. Es una especie de, no sé muy bien cómo explicar, canal o paso de una densidad a otra. Estás atravesando espacios y tiempos a velocidades vertiginosas, de manera que parece como en un instante, si es que no te lo hacen consciente, pero en mi caso me lo hicieron consciente. Realmente fue un instante, es cierto, pero la sensación que yo tuve corpórea y en mi cabeza, para mí duró un montón de tiempo y fueron segundos probablemente, ¿vale? Entonces, esto lo he contado para que veáis que, como digo siempre, lo que cuento es porque o lo he leído, o lo he investigado, o lo he experimentado, ¿vale? Por eso os lo cuento. Entonces, se podría pensar, como digo, pues que es un canal o un paso de una densidad a otra, de un lugar a otro, de un plano a otro. Bien, sí, es cierto que es así, ¿no? Pero esto no surge espontáneamente, quiero decir, no es que de repente aparece y se abre el portal porque sí. Tienen que darse unas condiciones y unas ayudas también, ¿vale? Unas condiciones espaciotemporales y unas ayudas psíquicas, podríamos decir, por ponerle algo, ¿no? O tecnológicas, también podría ser, ¿no? Como digo, es lo que Einstein llamaba túnel o agujero de gusano, porque a él le recordaba un gusanito cuando entra a la manzana y se lo va comiendo, ¿no? Para pasar de un extremo al otro de la manzana en vez de dar la vuelta. Claro, de esta manera pasar de nosotros Tierra a Marte sería inmediato, ¿vale? Si no ya Pléyades o a otros lugares, ¿no? Entonces es un canal que se abre entre 2 puntos espaciotemporales, que pueden ser dimensiones o lugares en el espacio, como fue mi caso, ¿no? Fue lugar en el espacio, para dar un acceso fácil y rápido. Por eso también es por lo que podemos ver una nave, un ovni que está flotando y de repente ¡pum!, desaparece. Se abre un portal o un gusano o un canal de gusano de este tipo, porque portal y agujero de gusano más o menos diferencian bastante poco. Y entonces, bueno, pues así es como hacemos los viajes, ¿no? Interdimensionales, interespaciales o como queramos llamarlo, ¿no?
Según la teoría relativa de Einstein, estos agujeros él lo demostró matemáticamente, es decir, ¿los vio? No, pero matemáticamente él demostró que esto era posible, que era accesible, ¿no? Él se determinaron dos clases de agujeros, unos los que eran intrauniverso, es decir, dentro de nuestro universo, pues eso, por ejemplo, de un planeta a otro, ¿no? O de un estado de realidad a otro, o de una densidad a otra. Y luego hubo otro investigador que se llama Schwarzschild, sí, ya más o menos, que lo que hablaba era de los agujeros de gusano interuniverso, es decir, de nuestro universo conocido a otro distinto, que no es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo intrauniverso que interuniverso. El espacio está dividido por universos y podemos movernos dentro del conocido, que es el nuestro, o irnos a otro que no sabemos si está, si no, o si existe. Existir existe, pero no tenemos acceso a no ser a través de este tipo de movimiento facilitado por, ¿vale? Bueno. Los científicos creen que estos agujeros de gusano tienen vida corta. Se abren y vuelven a cerrarse rápidamente. Entonces la materia pues quedaría atrapada en ella si es que no pasamos a toda velocidad. Fijaros, esto es lo mismo que ese famoso agujero o canal o tubo o túnel que se abre cuando el alma quiere ir de un estado a otro. Es decir, son túneles que se van abriendo para que ese alma vaya hacia donde debe de ir, pero porque ella lo elija, si no sabe dónde va. Entonces, porque ve a un familiar, a un conocido, a veces sí, pero a veces está al otro lado del túnel y algo les dice que allí está su familiar y por eso van. Pero es un túnel oscuro. ¿Y cómo para ir a un lugar de luz tienes que atravesar un túnel oscuro? Yo conozco personas que en estados de hipnosis han visto estos túneles, han entrado y han salido aterrorizados porque lo que han visto en el mitad del canal antes de llegar al otro lado de la luz no era precisamente muy halagüeño. Y he visto personas que al morir estaban aterrorizadas y veían el túnel y decían que lo que venía por ellos querían matarlos porque eran seres muy oscuros. Y diréis, es que eran almas muy malas. No. ¿Quién juzga las almas? Ese famoso tribunal kármico que nos dice dónde tenemos que ir o no, o si lo hemos hecho bien o no. Es que no elegimos. ¿Libre albedrío existe? Si ya nosotros prejuzgamos. Ha habido personas que en estos estados de muerte realmente sus vidas han sido de personas muy buenas. Podríamos catalogarlo entre comillas, ¿vale? Pero de personas lo que se considera buena. Personas que no han ido a hacer daño ni nada. ¿Quién soy yo para juzgar lo que haya hecho en otra vida? Entonces yo ya me estoy volviendo juez. ¿Y por qué? Como dijo Jesús, si estás libre de pecado, tira la primera piedra. Estamos muy acostumbrados a tirar piedras en vez de mirar lo que nosotros hacemos. De ahí que venga todo este tipo de conflicto, ¿no? De almas buenas, almas malas, y creer, por tanto, en el tema del karma. Si nos volviéramos de prejuzgar y de querer elegirnos jueces, ¿no? De todo esto, por pura lógica, no creeríamos en la rueda del karma y en estos tribunales supuestos que están ahí para juzgarnos, ¿no? Bueno, volviendo a lo expresado por los que recuerdan, ¿no? Y que vuelven del otro lado contándonos lo que allí ven, todos indican que se encuentran con unos seres de luz, que pueden ser guías, maestros, seres de luz, que les pasan una película de su vida para que fuesen conscientes de lo realizado de bueno y de malo, ¿bien? Así luego pueden volver, sea en la misma o en otra vida, quiero decir, si tú te mueres definitivamente será en otra vida y si no, vuelves en esta vida. Y así luego, como digo, bueno, pues las circunstancias pueden cambiar. Si tú estás haciendo una regresión, puedes en esa regresión ver en el momento en el que estaban haciéndote ese pasaje, ¿no? de lo que habéis hecho bien y mal, y luego cuando despiertas estás en esta vida, o sea, quiero decirte que es una información consciente. Pero hay casos en los cuales se les hacía sentir,
Fijaros lo que os digo, sentir a cámara lenta lo vivido, como en casos, por ejemplo, de suicidios, en casos de muerte violenta. Cuando han venido, venían expresando que se lo han hecho vivir a cámara lenta. Esto es maquiavélico. Puede venir de seres de luz. Personas que se han suicidado, pero no han muerto, porque se les ha conseguido volver a traer a la vida, explican esto. Me parece fuerte. Hace muchos años, en los 80, tuve un sueño en el que yo me veía en una casa y había un espejo. Entonces yo me miraba, me decían que me pusiera delante del espejo. Y empezaba a ver cómo mi cara se iba transformando en cantidad de caras, como si fueran muchos personajes. Y empezaba, pero a una velocidad vertiginosa, más o menos como la del túnel. Al final ya di un grito diciendo que por favor ya que no podía aguantar más, porque no solamente veía las caras, yo sentía esos personajes en mi interior. Es decir, fracciones de segundo, pero yo iba teniendo como pequeñas sensaciones de lo que representaba ese personaje. Cuando terminó ese proceso de caras, 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 y paró, me tuve que ir corriendo al baño de esa casa a lavarme porque me dolía tanto la cara que no me la podía ni tocar. Y oí una voz que me decía, has aguantado bien. Me desperté del susto y me dolía la cara, al punto de que no me la podía tocar. Estuve analizando eso de has aguantado bien. ¿El qué ha aguantado bien, señores? El que me hayáis puesto toda esta batería de vidas, me hayáis hecho sentir lo que yo sentí y me hayáis hecho entrar en pánico como entré en ese sueño. ¿Eso tiene algún sentido? ¿Es un aprendizaje? Aguanté bien porque no me volví loca. A lo mejor en otro momento hubiera salido del sueño un poco trastocada. Bueno, eso me dio buen feeling, ¿no? De decir, mi cabecita va estando bien amueblada. Vamos a ir, vamos por buen camino, ¿no? Entonces, claro, pensamos, ¿y quiénes son estos seres de luz que nos condicionan el paso al otro lado? Que están de guardianes de nuestros actos y que deciden si volvemos, dónde volvemos, en qué circunstancias, cómo, si no, que no somos, por tanto, almas libres, como os decía, ¿no? Los seres que nos muestran las vidas pasadas, o señores del karma, nos hacen sentir culpables si algo no está bien, sobre todo en casos de agresión a otros o a nosotros mismos, como el caso del suicidio que os decía. Nos hacen sentir culpables. Con todo esto, por tanto, sería fácil entender que en el otro lado, ¿no? Que lo que hay en ese otro lado, ¿no? No es más que, en realidad no es más que otra densidad, un espacio con otra densidad, donde hay vida al igual que lo hay aquí, y no tiene nada que ver con el concepto de cielo que nos han querido hacer creer las religiones, filosofías, todo esto, ¿no? Que cuando vamos al lado entramos, aunque bueno, la religión católica dice que no, que solamente habrá un juicio final, nos morimos, nos entierran y al juicio final salimos de las tumbas, como siempre digo, ¿no? Como en el vídeo de Michael Jackson. Bueno, entonces, cuando pasamos de nuestra densidad de 3D a la sutilidad de la misma 3D, es decir, cuando dejamos el vehículo y seguimos aquí, porque no salimos de esta densidad, 3-4D, perdonad, también llegamos ahí, no vamos más allá, seguimos aquí, no nos vamos a ninguna parte, porque es en esta realidad donde únicamente pueden darse lo que os he estado exponiendo. En otros planos, en otras sutilezas no tiene sentido, ¿no? Es una situación de control completo, en el cual el alma no puede decidir dónde va. Ya cuando te vas te dicen, túnel. No te queda otra opción, aparentemente. Que puedes decir, bueno, pues es un túnel de gusano, que entonces entramos por ahí para pasar de esta realidad a esa otra maravillosa realidad. Pero es que los que han vuelto no hablan de eso tampoco. Y los que hemos hablado con fallecidos o con seres que están en el otro lado tampoco nos cuentan eso, en muchos casos. Algunos sufren muchísimo y están en unos espacios de una bruma que cuando quieres hablar con ellos no te escuchan y sufren y sienten que están en una pesadilla constante porque estos maravillosos seres les están haciendo revivir una y otra vez lo que llamamos estado de bucle, estar en bucle, una y otra vez cómo murieron o cómo se mataron o como lo que fuere. Y para ayudarles a entrar
en el discernimiento de lo que son y de su realidad, como digo, nos cuesta y mucho, y mucho. Nos tenemos que aproximar a su estado en esas densidades, como digo, en esos planos donde están, que en realidad son subplanos dentro de estos planos, para entenderlo mejor. Tenemos que nosotros acercarnos a ello, con lo que eso implica para también nuestra energía, ¿no? Para que puedan entendernos, vernos o sentirnos. Es duro. La verdad es que me da muchísima tristeza cuando veo esto. Bueno, pues os voy a leer un párrafo que he copiado de los antiguos gnósticos, que como ya hablé, ¿no?, en el vídeo de recuperar el propio Dios interior, que viene de la línea gnóstica. Ellos decían: la salvación no es una cuestión de creencia o de piedad divina, sino que es una revelación solo posible para aquellos que aún no han perdido del todo lo divino que todo ser humano lleva dentro. Creo que está dicho todo aquí. Voy a seguir, pero aquí está como muy bien explicado, ¿no? Bueno, en este punto entramos en el concepto de los famosos creadores de mundos, llámese arcontes, demiurgos, primordiales, voladores, macrobios. Bueno, hay cantidad de palabras que describen a esos creadores de mundos, que no son creadores de vida, cuidado, vida humana como nosotros. Ahí tienen que intervenir seres materiales como nosotros. Ahí entraríamos en otras razas. Estos son creadores de realidades, si queréis mejor, holográficas. Todos ellos son psiques parasitarias en realidad, porque no tienen la capacidad de evolucionar por sí mismos y que lo que hacen es que crean realidades interdimensionales, como un falso escenario holográfico que identificamos como una realidad existente en esos otros planos, en los astrales. Es como si fuera un teatro en el cual cada uno ve lo que desea ver y donde aparecerán, por tanto, los personajes que nosotros hemos ido ideando, nuestros seres queridos, maestros, guías, ángeles. Pero en realidad, la realidad es que estos hologramas son realidades creadas por estas psiques y proyectando sobre ellas nuestras creencias. Lo que nosotros en realidad identificamos como lo que tiene que ser ese paraíso, ese cielo, ese otro lado. Lo que hacen es que conectan, por tanto, estas realidades con nuestro campo de percepción para que así se vuelvan indefinidamente, pues eso, realidades de 3D, llamémosle luego rueda de reencarnación, rueda del karma, es decir, esa realidad que vamos allí, vivimos en ella, experimentamos, nos cuentan la película, nos dicen lo que hemos hecho mal, lo que tenemos que pagar y que tenemos que volver. Ya está, eso es todo. Estos seres en realidad no pueden, como digo, evolucionar por sí mismos, por tanto necesitan hacer este juego. Buscan planetas donde poder hacerlo, eso sí, porque no en todos los sitios, en todos los planos y en todos los planetas pueden hacer esto. Y raptan en esos planetas, en esos planos, en esos espacios, las almas adecuadas a sus fines. Son como parásitos inorgánicos que se alimentan de la energía de las almas de los encarnados. ¿Son inmortales, por tanto? Bueno, podríamos decir que sí, siempre y cuando la energía llegue a ellos, pero si les cortamos el chorro, se les acabó la inmortalidad. Por lo tanto, se les acabó el chollo o el juego. Para eso tenemos que ser conscientes de su existencia y, por tanto, ponernos a trabajar. Su creación no se sabe exactamente de cuándo fueron creados, pero se cree que muy anterior a nuestro planeta, por supuesto, y sistema solar. Se busca en el momento en el cual entramos en su juego, hay que buscarlo, ¿vale? Se busca este momento, pero no es fácil. Nosotros, y yo he estado buscando, ¿no? Y investigando, indagando, viendo en mi interior, viendo en qué momento podía ser esto, pero no me es tan fácil, ¿no? Habría un tiempo tras el cual podríamos deducir que pudo darse este jueguito de control. Por lo que yo he estado un poco analizando, a lo mejor me equivoco, yo os propongo, es una propuesta, ¿vale? Si echamos para atrás, podemos ver claramente que nuestra evolución como momentos muy claros.
El primero sería cuando en nuestro planeta había unas razas gigantescas, ¿no? Los titanes y todas estas construcciones tan enormes, ¿no? Que llegó a nosotros, pues, por esta información, por mitología, por creencia, de boca en boca, y por las construcciones, como digo, ¿vale? Seres que podían hacer, pues, con una tecnología fuera de lo que ahora mismo se conoce inclusive, ¿no? Pues eso, las pirámides, los templos de Bolivia, de Perú, todos estos sitios, ¿vale? De todo este tiempo no quedan ni siquiera vestigios documentales ni casi orgánicos, podríamos decir, porque algún esqueleto por ahí gigante que lo ocultan como que es mentira, algún cráneo en forma así ahuevada que dicen que podía ser, de que era una costumbre de las razas de aquí, de los humanos, pero claro, esos cráneos van acorde con un cerebro que es mucho más grande en masa que el nuestro. No encaja. Aunque luego es cierto que hay otras, pues en Egipto, por ejemplo, a los niños les ponían unas láminas de madera a los lados y se lo ataban con unas cintas, unas telas, para que ahuevaran su cabecita, ¿no? Pero porque ellos sabían que así eran los cráneos de los dioses que ellos llamaban y, por tanto, querían imitarlos. Estamos hablando de estos seres gigantes, ¿no? De estos seres que estaban anterior a la pérdida de memoria. Bueno, pues todo esto se olvidó. Qué curioso. ¿Se nos olvidó? ¿O pasó algo? Yo os llevaría a un experimento que se dio en el Triángulo de las Bermudas, descrito en la película Experimento Filadelfia, en el cual un enorme barco transatlántico, creo que era, desaparece tras someterlo a un cambio frecuencial de espacio-tiempo, tecnología Tesla, bien, consiguiendo así abrir un portal y que saltara a otro, no sabemos qué. Este barco luego apareció posteriormente en otro lugar, no en muy buenas condiciones, eso sí. Si esto lo trasladamos a nuestro planeta, ¿no tendría sentido de que todos estos acontecimientos que han podido llevar inclusive, ¿no? con desastres, acompañados de desastres naturales, hundimientos de continentes, desaparición de animales, desaparición de humanos, ¿no tendrá mucho que ver con este salto cuántico temporal de la Tierra que hubo en su tiempo? Para mí sí. Pero bueno, ahí lo dejo para que cada uno lo penséis, ¿no? Tras pasar por un momento cuántico favorable en el espacio, que eso también tiene que darse unas condiciones favorables en el espacio, bien, igual que en el Triángulo de las Bermudas se dan condiciones favorables para que hicieran este experimento, ¿vale? Fue que provocó que todo cambiara y que hubiera que volver a habitar el planeta, pues con una nueva raza, con nuevos animales, nuevas construcciones, etcétera. Y por tanto, lógicamente, la memoria se perdió. Aquí hubo ese corte en el que el humano que era ya no, en el que hubo un proceso de una raza nueva que venía de ese primate cuadrúpedo que pasó a bípedo y después, mediante una serie de experimentación, llegó al humano. Por eso es por lo que los monos tienen 48 cromosomas, el humano tiene 46. Esto en evolución natural no se puede dar a no ser que haya una intervención de alguien que experimente, ¿no? Y que acomode estos genes, estos cromosomas, perdón, de la manera. Y desde luego ya hay muchos científicos que lo aceptan y que ven que nuestro segundo cromosoma es un cromosoma mutado de 2 cromosomas, que es el que podía tener que ver, ¿no? Con esta realidad de los 48 de la raza primate, que no tiene mucho que ver con la raza humana. Bien, aparte de esto, después se encargaron otras razas, que ahí sí que estaríamos hablando de una creación de raza. Necesitamos, como digo, manos como las nuestras, no seres etéricos, no ese Dios Yahvé que creó al hombre, desde mezclar esa arcilla con su hálito de vida, formó al humano y dentro del cuerpo sopló y entonces insufló ese alma a ese aparente muñeco de arcilla y así apareció Adán y Lilith primero y luego Adán y Eva. ¿Cómo suena esto? Raro, ¿no? Esto lo cuenta la historia, no me lo he inventado. A ver, es cierto que se necesitan manos, como digo, como las nuestras, aunque sean de otras razas, que formen
un cuerpo. De ahí viene, como digo, el que de ese primate evolucionó. Este humano, este ser humano, luego necesitaba algo dentro, ¿no? Que lo habitara para no ser un portal orgánico, que es lo que también hay aquí ahora mismo. Y ahí es donde viene lo del rapto de las almas. Y ahí es donde viene la rueda del karma. La rueda del karma no es más que un grupo de almas que en su momento fueron raptadas, metidas en esta realidad holográfica, que, como dicen, fue ese Dios que creó la humanidad, llámese Yahvé, llámese razas, pues como en la antigua Sumeria, por ejemplo, llamaban a An o Anu, Enkienlil, como lo queramos llamar, en realidad es más de lo mismo, estaríamos hablando de otras razas que hicieron a ese segundo tiempo de la humanidad, que no es ese primer tiempo de la humanidad, ¿vale? Aquí estaríamos hablando de dos temas distintos. Entonces, estas psiques, por tanto, están muy por encima de cualquier raza predadora, que son las que utilizan, me da igual que vayamos a los dracos, a los reptilianos, a los grises, las mantis, a lo que queramos. Estas psiques que son las creadoras de hologramas, las creadoras de mundos holográficos, son los que luego necesitan mano de obra. Y aquí es donde se alían con estas razas que son las creadoras de vida. Sí es cierto, porque son experimentadores, tienen una tecnología muy avanzada y ahí pueden crear razas las que quieran en los planetas que quieran. Tienen un acuerdo entre ambos y luego ¿qué pasa? Que aparecen dónde están las almas. No las crean ellos. Las almas son secuestradas de distintos planos o son engañadas o sencillamente como nuestro planeta en su momento estuvo, como os decía, en esa realidad que luego pasó con este salto cuántico a otra realidad holográfica, ahí es donde estas almas que en principio podíamos estar ahí, nos quedamos enganchadas. Y ya seguimos la rueda. Y ahí ya no supimos salir. ¿Por qué? Porque luego al volver a encarnar, entramos en este programa de creencias, de miedos, de castigos y de historias que algunos investigadores dicen, y por terminar de cerrar el tema de los creadores de vida, ¿vale? Dicen que las tablas sumerias hablan de que estas razas reptilianas, draconianas, lo que sea, pues controlaron las almas, y esto es falso. Las almas, en parte, no es falso el que las controlaran, cuidado. Lo que es falso es que esto estaba escrito en las tablas sumerias, ¿vale? Las auténticas traducciones nada tienen que ver con lo dicho, por ejemplo, por Sitchin, por Parkes y por otros posteriores. De hecho, es bien sabido que la lengua sumeria y acadia no hay nadie aún que haya podido traducirla plenamente, y esto los mismos especialistas y lingüistas lo reconocen. Aunque se haya avanzado bastante, lógicamente no, pero quedan muchas piezas por estudiar. Pero aún así, hay muy pocos que sepan realmente leerlo. Por ejemplo, en España hay uno que sí lo sabe hacer, inclusive lo traduce en sumerio al alemán, que es Antonio Piñero, que es un especialista en lenguas antiguas y textos religiosos. Las traducciones posteriores de otras personas se basan en diccionarios incompletos y aparte de esto hacen sus propias deducciones, ya que en realidad no saben traducir la escritura sumeria o cuneiforme, que realmente se llama esta escritura que está en las tablitas, ¿no? Sumerias. En diversas tradiciones antiguas de alta magia se sabía cómo manipular las almas, es cierto. Por lo tanto, sí que se pueden secuestrar y anclarlas a los cuerpos, de forma que así la pasaban de un cuerpo a otro sin ningún tipo de problema. Esto es la rueda del karma. Nos vamos al otro lado, nos llevan a un estado y luego nos vuelven a traer. El encadenamiento álmico era algo común, que posteriormente en técnicas mágicas como el vudú, por ejemplo, se ha seguido haciendo en los famosos zombies. Y esto es real, ¿eh? No es una historia. También en la magia goetia de Salomón o en la enoquiana de John Dee se hace este tipo de trabajo de secuestro álmico. Pero es que es lo que nos han hecho a nosotros. Seamos claros y digamos las cosas como son. Si estamos en una rueda del karma, cuando nos vamos al otro lado nos meten por un túnel, nos dicen dónde tenemos que ir, cuántos días tenemos que estar, lo que hemos hecho bien y mal, lo que tenemos que pagar y nos vuelven a alargar para acá, ¿cómo se llama eso? Secuestro álmico. Y encima, aceptado y asumido por nosotros como la única realidad. Qué fuerte, ¿no? Volviendo a lo que sucede, por tanto, cuando vamos al otro lado, estas entidades no evolutivas, que son estos tipos arcontes, se alimentan
por tanto, ¿de quién? Si no evolucionan, no tienen alma, no pueden generar tampoco su propia energía, necesitan energía para alimentarse. Y entonces, ¿de qué la cogen? De los almados, seres con alma como somos nosotros, y que tenemos capacidad de evolucionar, pero no les interesa, porque entonces nos desligamos de sus anclajes, y por eso es por lo que nos siguen metiendo en la rueda. Claro, somos seres, almas libres, que nos hemos quedado enganchadas, y por tanto, ¿podemos evolucionar así? No, no nos engañemos, no evolucionamos. Estamos en una madeja metidos. ¿Ellos qué hacen? Pues desarrollarnos esas emociones que nos hacen generar una energía que para ellos es la buena. Miedo, dolor, odio, etc. Cuando vamos al otro lado, pasa lo mismo. Nos generan esas emociones que para ellos son las que saben que a nosotros nos van a hacer que les obedezcamos. Aquí está tu padre, tu madre, tu hijo, tu novio, tu santo, tu ángel, tu Dios. Pero en esta realidad holográfica, eso no es así. Que sea un familiar pudiera ser, pero que sea un Dios, que sea un ángel, que sea un ser que por pura vibración ya es antagónico a esto, es imposible. No pueden entrar aquí. Son hologramas que sacan de nuestras propias creencias las que hacen que veamos al ángel, al guía y al maestro. No son reales. Para que nosotros conectemos con ellos, nos tenemos que salir de este batiburrillo, ¿no? De esta realidad. ¿Y cómo? Conectando con nuestra esencia de luz. Ahí sí conectamos con ellos. Cuando nosotros conectamos con nuestro verdadero ser y con nuestra conciencia luminosa, entonces el acceso está libre. Por eso no quieren que hagamos esto. Por eso no quieren que nos conozcamos y que recuperemos nuestro Dios y que sigamos a otros para seguir siendo marionetas. Fuerte, ¿no? Pues así es como vivimos y así es como morimos y vamos al otro lado, ¿no? Nosotros pensamos o creemos que hay que pedir ayuda y perdón por los pecados a cambio de redención. Y como no podemos comunicarnos con nuestro ser divino, pues en primer lugar porque no creemos que lo tengamos o porque creemos que no podremos conectar con él hasta que no salgamos de la rueda del karma, pues nada, muy sencillo. Que nos manipulen y nos sigan llevando a su terreno y a seguir en esta rueda teniendo una vida detrás de la otra sin opción a cambiar. Y esto hasta que otros seres lo decidan. A ver, ¿tendría sentido, por tanto, seguir así? Que siempre hagamos, o sea, que pensemos que siempre hacemos algo malo, ¿tiene sentido? No, hacemos cosas buenas. Bien, pero el hecho de que siempre haya algo que juzgar, algo que dar una mosca, eso es algo malo, estamos matando una vida. En la siguiente, porque en esta, ¿qué podemos hacer? Pues como alguna vez yo, porque ya no aguantaba más y la he matado, he dicho, mira, evoluciona, corazón, perdóname, pero evoluciona porque, pero vamos, yo por ti no me voy a quedar en otra vida. Fijaros que tiene sentido que si este proceso sea para aprender, tendríamos que recordar lo que hacemos, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Que si nosotros todo esto es para que aprendamos, no recordemos lo que hemos experimentado. Claro, nos dicen, es que si ya lo sabéis, no hay libre albedrío porque no elegís libremente. No, perdonen, señores, no nos cuenten películas. Si yo no recuerdo lo que he experimentado, volveré a meter la pata muy probablemente. Tengo que recordar. Entonces, cuando voy al otro lado, tengo que recordar también lo que hay en el otro lado para no seguir engañada. Problema, ni recuerdo allí ni recuerdo aquí. Caos. ¿Dónde está el libre albedrío? ¿Dónde existe el concepto de alma libre? Yo, desde luego, no lo veo. Pero hay otra opción también. Pensamos que el karma o el que en el otro lado nos encontremos con ese tribunal kármico es porque hemos hecho cosas aquí, hemos hecho cosas malas, entre comillas. No siempre es porque hayamos hecho. Hay veces que es porque no hemos hecho. Pero claro,
Hay una opción de algunos religiosos y lamas que piensan que aislándose del mundo ya no pecan, o creando votos de castidad, de pobreza, etcétera, etcétera, ya no pecan, para no generar, así no generan karma. Claro, la sorpresa es cuando vas al otro lado y aún así te dicen que el karma también es por omisión. Es decir, no has participado, no has opinado, no has hecho. Cuando uno no hace, no se involucra, no participa, frena su evolución. Totalmente. Por lo tanto, al final es una involución. Según, estoy hablando, cuidado, toda esta historia. Pero realmente cuando uno no participa y no aprende, eso también yo estoy de acuerdo en eso, no crecemos para nada. Entonces, ¿para qué estamos aquí? Mejor nos quedamos en otro lado. El problema es que no nos dejan. Pero lo ideal sería quedarnos en otro sitio, ¿no? Bueno, entonces lo más importante de todo esto es que estos seres que controlan la realidad holográfica en la que vivimos, cuando llegamos al otro lado, pues no deberían de forzarnos a reencarnar. Y de hecho no pueden forzarnos a ello, nos tienen que engañar, ¿vale? Ha de ser por propia voluntad. Ellos tampoco pueden llevarnos a un túnel si nosotros no creemos en el túnel. No pueden llevarnos a ese lugar, a ese paraíso, si no creemos en el paraíso. No pueden hacernos pasar por esa puerta si no creemos en la puerta. Es que no pueden forzarnos. Por eso juegan con nuestras psiques. Por eso han creado las religiones. Por eso se crean las filosofías, la New Age, los libros de nuevo cuño, antiguas Biblias y nuevas, etcétera. Para convencernos de que esas son las realidades, para llevarnos a donde ellos nos quieren encasillar. No pueden hacerlo a propósito, obligándonos, ¿no? Por eso es por lo que, como no pueden llevarnos a estos lugares, pues ellos juegan, bien, nos convencen, allí crean familiares, los sacan de nuestra psique y ya estamos. Perfectamente en su juego. Hay unas palabras que he sacado de un escritor que me gusta mucho, que se llama Rubén Torres, que dice: la reencarnación sintética, que es como él le llama, no es un modo natural de experimentar la vida como medio de aprendizaje. Es un juego tramposo en el que la banca siempre gana. La banca son estos arcontes. Es una mentira teñida de verdad. Se acabó el seguir creyendo que el samsara, o rueda del karma, es lo natural. Se acabó seguir ignorando lo que somos. Empezar a recordar pasa necesariamente por empezar a comprender. Nunca podrás recordar quién eres si no comprendes qué eres. No podrás saber sin antes comprender. Una vez se llega a la comprensión, se llega al saber, y el saber cambia la intención. Y esta transmuta la voluntad, cambiando así el prisma por el que mirar de fuera adentro. No es sencillo. Este sistema se diseñó para que no lo fuera, pero una vez depositas tu intención y tu voluntad en encontrar eso que perdimos al llegar, nada podrá impedir que lo logres. Una vez lo vayas consiguiendo, progresivamente la búsqueda de la verdad se perderá, porque la verdad ya la aportamos nosotros, la verdad ya la sabemos, tenemos todo, solo está oculto entre grandes capas de mentiras. Muy buenas palabras. Por tanto, ¿quién viene a por nosotros? ¿Nuestros seres queridos? Yo he puesto 3 opciones. Si son ellos en verdad, ¿vale? Supongamos, son los queridos. Si son ellos en verdad, será porque estén metidos en esta madeja y se la crean fielmente. Por lo que al final, sin saberlo, se convierten en marionetas de los que controlan. Claro, ellos quieren también que esa es la realidad. Pero hay otra opción, que no sean ellos. Entonces vemos su apariencia, pero si arañamos un poquito, podremos pillarles en algún error. Y ahora diré cómo se puede hacer. Tercera opción, puede que sean nuestros seres queridos que se hayan revelado a esta farsa y vienen a sacarnos de ella. Y esto también puede ser, ¿vale? Ahora, ¿cómo identificarlos? Sería, cuando llegamos al otro lado, son fracciones de segundo, porque todo esto ellos tienen muy poco tiempo para hacerlo. Como he dicho, el túnel está muy poco tiempo abierto.
Entonces nos tienen que engañar en fracciones de segundo. De ahí las creencias y la importancia de esto, ¿vale? ¿Cómo identificarlos? Desde la propia neutralidad de nuestro ser, ¿vale? Y la comunión con nuestro ser interno, es decir, con nuestra conciencia de luz y nuestro ser interno, que nos alerta de estos tres casos, ¿no? Que os he puesto, ¿no? Es decir, está en nosotros ponerles a ellos a prueba y ver qué hacen y qué responden. Para ver si son familiares engañados, para ver si son estos seres arcontes que se hacen pasar por estos seres, o para realmente almas que están ahí un poco de extranjis, como yo digo, ¿no? Que están haciéndose pasar por y que lo único que quieren es echar una mano. Infiltrados, como aquí hay también almas infiltradas que lo que están haciendo es abriendo conciencias. Bien, solo así entonces, como digo, podremos saberlo, poniéndoles a prueba. Este tiempo es corto, como os decía, ¿vale? Ellos no pueden mantener un pulso con nosotros mucho tiempo, no pueden. Y como dije, no pueden llevarnos a la fuerza, por lo que solo es cuestión de mantenerse firmes y que no nos hagan dudar. Los que hemos hecho exorcismos, esto lo entendemos bien. ¿Por qué? Las entidades que poseen a las personas, que son las mismas de las que estamos hablando ahora, es que son los mismos, nada que ver con esos supuestos demonios o cosas parecidas, no, la mayoría son estos. Bien, se comunican telepáticamente de forma que tú les puedes preguntar mentalmente a la persona que está poseída y te está contestando con palabra. Es alucinante. La primera vez que me pasó me morí de miedo. Pues claro, no me lo esperaba yo aquello, ¿no? De forma que, claro, estos casos, cuando hemos conectado con ellos, hemos aprendido a no pensar, solo a actuar sin más, o a pensar algo para distraerles, algo que no es cierto. Claro, para eso tenemos que tener un control de nuestra psique fuerte, ¿bien? Entonces, es un juego mental el que hay ahí. Así no les damos opción a que entren en nuestra psique. De esta forma se impedirá que estas psiques manipuladoras, ya hablando de lo que nos encontramos al otro lado, puedan utilizar nuestros recuerdos, nuestros deseos, nuestros temores, nuestras creencias. Y como dije, de esta manera nosotros si nos ponemos a pensar, como he dicho ahora, nos ponemos a pensar cosas falsas, entonces no podrán hacer esto. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando entramos en ese lado, entender que es un juego psíquico, ¿vale? Que ellos van a intentar convencernos. Estar firmes. Y si podéis no pensar en nada, me decís, ¿es que es un alma es pensante? Sí. Solamente hemos dejado aquí el cuerpo físico. Somos cuerpo emocional, cuerpo mental y alma. Por lo tanto, sí. Pensamos y sentimos. Hay que cortar con todo lo que nos ancla aquí. Ser conscientes de nuestras creencias, de nuestros temores, deseos, etc. Y todo eso, aparcarlo. Porque si no hacemos esto, cuando vamos al otro lado nos encontraremos con ellos y nos llevarán a donde quieran. Por lo tanto, no les hagamos caso, dudemos hasta del ser más amoroso del mundo que llegue a ese otro lado y pongámosle a prueba. Miremosle fijamente a los ojos y seamos nosotros quienes les interroguemos a ellos y quien hagamos preguntas trampa y veréis cómo no os van a poder responder. Y entonces os podréis ir a vuestra conciencia de luz tranquilamente, sin ninguna otra historia. Otra opción es que ya llevemos todo trabajado y que cuando moramos directamente llamemos a nuestra conciencia de luz y salgamos por pura absorción de ella a otros planos. Pero los que todavía estéis dudando y cuando vayáis al otro lado os encontréis con estos seres, recordad por favor mis palabras. Hacerles un interrogatorio. Dudad absolutamente de todo y entonces os daréis cuenta de que esa realidad que veis al otro lado no es la que pensabais. Y ahí sí podréis salir de la rueda del karma y conectar con vuestra divinidad. Y por fin, ser almas libres, que podéis elegir donde queráis encarnar en otros lugares, no como este, en el cual las almas están, como os decía, raptadas desde hace mucho tiempo. Así que bueno, esta es mi exposición. Ahora ya cada uno. Si os ha gustado, os espero en el próximo videoprograma. Un abrazo para todos.